Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad de conciencia emocional. Hay momentos en la vida en que no son las cadenas físicas las que nos atrapan, sino algo mucho más sutil y doloroso, el apego emocional a alguien que ya no está, o que está solo de cuerpo, pero ausente en alma. Esa sensación de seguir aferrados, a pesar de todo, puede doler como una herida que se niega a cerrar. Y aunque ya entendemos racionalmente que debemos soltar, el corazón se resiste, como si estuviera librando una batalla interior para la cual nunca pidió permiso. Esto no es simple nostalgia. Lo que sientes es real, profundo y merece ser reconocido con seriedad. Desde el enfoque del psicólogo Walter Rizzo, el desapego emocional no es indiferencia ni frialdad, es una decisión consciente de no vivir esclavizado por lo que ya no suma a tu bienestar. Aquí no te vamos a repetir frases vacías como ya pasará o tú puedes. Vamos a ofrecerte un camino real, sólido y transformador. Porque entendemos que lo que te ata no es solo esa persona, sino lo que representaba para ti, tal vez un sueño, una ilusión, una parte de ti que creías solo existir cuando estabas con él o con ella. Hoy, vamos a caminar juntos hacia un proceso que no busca olvidar, sino comprender. Porque desapegarse emocionalmente no es borrar una historia, es dejar de vivir anclado a ella. Es soltar, sí, pero sin dejarte a ti en el proceso. Es reencontrarte contigo desde un lugar más firme, más consciente, más amoroso. Walter Rizzo lo ha dicho muchas veces, aferrarse es natural, pero elegir soltar es un acto de salud mental, de respeto por ti, de dignidad personal. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. No como quien olvida, sino como quien honra lo vivido y decide avanzar. No como quien se endurece, sino como quien se fortalece desde adentro. Quizás estás aquí porque el algoritmo te trajo, o porque anoche, entre lágrimas y preguntas sin respuesta, buscaste algo que calmara ese dolor que no se va. Pero no importa cómo llegaste. Lo que importa es que estás aquí. Y eso, créeme, ya es un gran paso. El desapego emocional es uno de los procesos más desafiantes que puede atravesar el ser humano, pero también uno de los más poderosos. Y como diría Walter Rizzo, no se trata de arrancarte el corazón, sino de sanar sus heridas con valentía y dignidad. En esos días oscuros donde sientes que nadie entiende lo que estás viviendo, donde sigues esperando un mensaje, una llamada, una señal, ahí es donde comienza tu verdadero camino. Porque el dolor no desaparece ignorándolo, sino mirándolo de frente. Y eso requiere coraje. El apego no es solo extrañar a alguien. Muchas veces es sostener la esperanza de que algo cambie, de que regrese, de que reconozca lo que perdiste. Pero también es, sin darte cuenta, seguir repitiendo un patrón que ya te ha hecho daño. Walter Rizzo lo ha explicado con claridad, cuando el amor empieza a doler más de lo que nutre, ya no es amor. Es apego disfrazado. Y por eso, hoy no solo vas a aprender a soltar, sino a recuperar tu centro. A entender por qué te aferraste en primer lugar. A elegirte sin culpa. Porque soltar no es perder. Soltar es recuperar lo que un día entregaste sin darte cuenta, tu paz, tu equilibrio, tu dignidad. Y cuando entiendes eso, ya no estás huyendo. Estás sanando. Quizás hoy te preguntas por qué, si ya no está, sigue ocupando tanto espacio en ti. ¿Por qué hay canciones que te quiebran? ¿Por qué, incluso cuando el mundo sigue su curso, tú sientes que estás detenido en el mismo punto? La respuesta, aunque duele, también libera, porque no estás soltando solo a una persona. Estás soltando una parte de tu historia emocional que quedó sin cerrar. Walter Rizzo nos recuerda que cuando alguien nos marca profundamente, lo que nos ata no siempre es su presencia, sino lo que simbolizó para nosotros. A veces es el sentimiento de seguridad, a veces es compañía, a veces es esa sensación de ser visto o valorado. Y eso, muchas veces, tiene raíces muy antiguas. Por eso el desapego real no ocurre solo con el tiempo. Ocurre cuando decides mirar hacia adentro y reconocer que parte de ti quedó enganchada en ese vínculo.
No se trata de cerrar los ojos y aguantar el dolor. Se trata de abrirlos con amor propio y preguntarte, ¿qué estoy buscando todavía en esa historia? Porque si lo que te dolió fue no sentirte suficiente, el problema no era solo el otro. Era que, tal vez, hace años que tú mismo te dejaste de elegir. Y eso se puede cambiar. Cuando aprendes a identificar qué vacío estás intentando llenar con esa persona, algo poderoso ocurre. Ya no estás a merced de lo que pase con el otro. Recuperas tu poder. Y en ese momento, comienza tu verdadera libertad emocional. Desapegarse no significa olvidar lo vivido, ni negar que hubo amor, risas, momentos compartidos que hoy aún duelen. Significa entender que el amor no debe ser una prisión, y que si una historia te aleja de ti mismo, entonces algo anda mal. Walter Rizzo lo dice claro, cuando amar se convierte en sufrimiento constante, se está cruzando una línea que ya no es saludable. Porque el amor, el verdadero amor, no exige que te destruyas, no te pide que te anules, ni mucho menos que mendigues lo que por derecho emocional mereces. Y sí, es probable que haya una parte de ti que aún lo espera. Que aún sueña con una reconciliación. Que aún piensa en ese mensaje que nunca llegó. Pero también hay otra parte. Una que ya está cansada. Una que quiere paz. Una que, en silencio, te está pidiendo volver a ti. Hoy no estás aquí para olvidar. Estás aquí para comprender. Para sanar desde la raíz. Porque lo que no se hace consciente, como diría Carl Jung, y que Rizzo también ha retomado en múltiples ocasiones, se repite como destino. Y ya no quieres repetir. Ya no quieres seguir siendo esa versión tuya que depende del afecto ajeno para sentirse valiosa. Hoy, aunque te duela, aunque sientas que no puedes más, estás empezando a cambiar. Porque elegir soltar, aunque parezca un acto de renuncia, en realidad es un acto de renacimiento. Hay un concepto profundo que ha enseñado Walter Rizzo durante décadas: el amor sano no se implora, no se negocia, no se suplica. Cuando necesitas rogar por atención, afecto o compromiso, ya no estás amando, estás sobreviviendo en una relación desigual. Y eso es exactamente lo que te está desgastando. Porque cuando uno se apega desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad, se olvida de lo más importante, que no estás aquí para aguantar. Estás aquí para crecer, para compartir, para construir algo que te eleve, no que te hunda. Hoy vas a comenzar a hacer algo diferente. En lugar de enfocarte en por qué no funcionó, empieza a preguntarte, ¿qué aprendí de mí en esta experiencia? ¿Qué partes mías se activaron con ese vínculo? ¿Qué estaba buscando realmente? Tal vez buscabas protección, como cuando eras niño. Tal vez buscabas sentirte suficiente, como cuando nadie te reconocía. Tal vez querías sentir que eras especial para alguien, porque durante mucho tiempo te sentiste invisible. Nada de eso está mal. Pero si hoy lo ves, si lo comprendes, puedes empezar a darte a ti lo que esperabas del otro. Y eso no es egoísmo. Es madurez emocional. Porque cuando empiezas a cuidarte con el mismo empeño con el que cuidabas esa relación, todo cambia. El foco deja de estar en el otro. Y por fin, vuelve a ti. Uno de los errores más comunes al intentar desapegarse es querer hacerlo sin sentir, como si el dolor fuera un enemigo que hay que eliminar a toda costa. Pero como bien señala Walter Rizzo, el dolor emocional no es tu enemigo. Es tu maestro. No se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de permitirte sentir sin quedarte atrapado allí. Porque solo quien se atreve a transitar su dolor puede transformarlo. Evitarlo, minimizarlo o taparlo con distracciones solo lo posterga. Hoy quiero invitarte a hacer algo que pocas veces hacemos con honestidad: mirar lo que duele sin miedo. No desde la culpa, sino desde la compasión. Pregúntate con calma, ¿qué me duele realmente? ¿Es esa persona? ¿O es lo que creí que significaba en mi vida? Walter Rizzo dice que muchas veces lo que más nos cuesta soltar no es el otro, sino la historia que construimos en nuestra mente. La idea de lo que pudo ser.
el futuro que ya no va a pasar. Y soltar esa historia puede doler incluso más que la ausencia de la persona. Pero es necesario. Porque mientras sigas alimentando ese guión, sigues dándole poder a algo que ya terminó. Y en ese poder, sin darte cuenta, estás posponiendo tu paz. Así que si hoy sientes que el corazón está en pedazos, respira. Es señal de que estás vivo, de que estás sintiendo, de que estás sanando. No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que hacerlo consciente. Una de las preguntas más sanadoras que puedes hacerte hoy es esta. ¿Qué parte de mí sigo dejando de lado cada vez que me aferro a quien ya no está? Porque el apego no solo duele, también te fragmenta. Te desconecta de ti. Y Walter Rizzo lo afirma sin rodeos: cuando priorizas a alguien por encima de ti mismo, el resultado casi siempre es el mismo: frustración, vacío, desgaste. Por eso hoy queremos invitarte a comenzar un reencuentro. No con el pasado, no con esa persona, sino contigo. Tal vez llevas tanto tiempo enfocándote en cómo salvar esa relación que se te olvidó lo más importante, que tú también mereces que alguien te salve, y ese alguien eres tú. ¿Hace cuánto no te preguntas qué necesitas tú? ¿Hace cuánto no te das una caricia emocional, una palabra amable, un gesto de autocuidado? El apego, como lo explica Rizzo, muchas veces nace de una relación descuidada con uno mismo. Y eso se puede cambiar. Hoy te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Mírate al espejo durante un minuto. Sin hablar. Solo mírate. Y luego pregúntate, ¿qué parte de mí he abandonado por quedarme en esta historia? Escríbelo. No importa si es confuso. Lo importante es que empieces a escucharte. Porque cuando te vuelves prioridad, algo comienza a reordenarse por dentro. El otro deja de ser el centro de tu universo. Y tú, poco a poco, empiezas a recuperar tu lugar. En este punto del camino es normal que aparezca una emoción que muchas veces no queremos reconocer. La culpa. Culpa por soltar, culpa por seguir adelante, culpa por pensar en ti. Pero déjame decirte algo que Walter Rizzo ha repetido con fuerza: soltar no es traicionar a nadie. Es ser leal a ti mismo. Cuando has dado todo en una relación, cuando has intentado de 1000 formas que funcione, cuando incluso te has olvidado de ti por salvar lo que ya estaba roto, soltar no es rendirse. Es reconocer que tu dignidad ya no puede seguir negociándose. Y sí, a veces soltar se siente como fallar. Como si dejar de luchar fuera señal de debilidad. Pero es todo lo contrario. Requiere mucha más valentía soltar con amor que aferrarse con miedo. Hoy quiero que te grabes esto: tú no eres culpable por querer sanar. Tú no eres egoísta por necesitar paz. Tú no eres insensible por decidir cerrar un ciclo. Eres humano. Y estás aprendiendo a cuidarte mejor. Haz este ejercicio: toma una hoja y escribe esta frase al centro: me perdono por haberme olvidado de mí. Luego, alrededor de esa frase, escribe todo lo que hiciste por amor, por miedo o por esperanza. Léelo en voz alta y después, si así lo sientes, quema ese papel como un acto simbólico de liberación. Porque culparte no te ayuda a sanar. Pero perdonarte, sí. Y hoy es un buen momento para empezar. Muchas personas, cuando inician este camino del desapego, sienten que están perdiendo una parte de su identidad. Como si soltar a esa persona fuera lo mismo que perderse a sí mismos. Pero Walter Rizzo nos ofrece una verdad poderosa: tú no eres tus vínculos. Eres lo que haces con ellos. Si alguien te hizo sentir especial, amado, importante, eso no significa que sin esa persona ya no lo seas. Significa que experimentaste una parte tuya a través de ese vínculo, pero esa parte sigue existiendo dentro de ti. Por eso el desapego no es olvido, es integración. Es tomar lo vivido, agradecer lo aprendido y dejar de cargar con lo que ya no te sostiene. Es un acto profundo de autorreconocimiento. Hoy quiero invitarte a recordar algo esencial: tú no te quedaste vacío cuando esa persona se fue. Tal vez te quedaste confundido, dolido, desorientado,
pero vacío no. Porque lo que era verdadero en ti sigue ahí, esperando a que regreses. Haz este ejercicio sencillo, escribe 3 cosas hermosas que viviste en esa relación. Luego, al lado de cada una, escribe cómo puedes generarlas ahora desde ti o desde nuevas experiencias. No para reemplazar, sino para reconectar contigo. Porque como bien dice Riso, el amor que más sana es el amor que te das a ti mismo cuando ya no esperas nada de quien se fue. Hay días en los que parece que estás avanzando y, de pronto, una canción, una foto o un recuerdo te derrumban otra vez. Y es ahí donde muchos piensan, estoy retrocediendo. Pero no es así. Walter Riso lo explica claramente, sanar no es una línea recta. Es un proceso lleno de curvas, pausas y altibajos. No te juzgues por sentir. No te castigues por llorar. No te compares con quien ya lo superó en una semana. Cada alma tiene su propio ritmo. Y el tuyo merece respeto. Ese recuerdo que duele no es un enemigo. Es un indicador. Te está mostrando que todavía hay una parte de ti que necesita ser escuchada. No para revivir la historia, sino para soltarla con más conciencia. Hoy te propongo un cambio de mirada, en vez de ver ese recuerdo como un obstáculo, míralo como una oportunidad para sanar algo más profundo. Tal vez lo que estás extrañando no es a la persona, sino a la versión de ti que vivía esperanzada, ilusionada, viva. Y eso, querido amigo o amiga, no lo perdiste. Sigue en ti. Haz esto, cada vez que aparezca un recuerdo que te duela, pregúntate, ¿qué parte de mí se activa con esto? ¿Qué necesito hoy para cuidar esa parte con amor? Así dejas de pelear con la emoción, y comienzas a acompañarla. Porque como dice Walter Riso, el verdadero desapego no es desconectarse del corazón, es aprender a usarlo a tu favor sin convertirlo en tu cárcel. Uno de los mayores mitos que sabotean nuestro proceso de desapego es creer que soltar es lo mismo que rendirse. Pero Walter Riso es muy claro en esto, soltar no es fracaso. Es madurez emocional. Cuando sueltas con conciencia, no estás perdiendo. Estás eligiendo dejar de cargar lo que ya no te pertenece. Estás reconociendo que hay historias que cumplieron su propósito, aunque hayan dolido, aunque no terminaran como imaginabas. Y sí, duele. Porque a veces nos aferramos no por lo que es, sino por lo que pudo haber sido. Por la promesa que nunca se cumplió. Por ese tal vez que mantenías vivo en tu cabeza, aunque la realidad ya lo había cerrado hace tiempo. Pero hay algo que tienes que saber, tú no necesitas vivir esperando migajas emocionales. No estás aquí para conformarte. Estás aquí para amar desde la libertad, no desde la ansiedad. Walter Riso insiste en algo que puede cambiar tu vida si lo entiendes de verdad. Cuando algo te roba la paz de forma constante, no es amor. Es apego disfrazado de esperanza. Así que hoy te invito a tomar una decisión. No una drástica. No una impulsiva. Una decisión interna, serena, pero firme. No voy a seguir construyendo mi vida sobre alguien que ya no está presente emocionalmente. Porque cada vez que te eliges, aunque sea en silencio, estás reconstruyendo tu amor propio. Y eso es lo que realmente te va a salvar. Una de las claves que más repite Walter Riso es esta: el apego no se elimina, se reeduca. No se trata de arrancarte de un día para otro todo lo que sentías, sino de enseñarle poco a poco a tu mente y a tu corazón a vivir sin esa persona como centro de tu universo. Porque si lo piensas bien, tú ya eras alguien antes de conocer a esa persona. Ya tenías una vida, un mundo, sueños, gustos, pero a veces, en el camino del amor, sin darte cuenta, lo entregaste todo. Incluso partes de ti que jamás debiste negociar. Y por eso hoy el dolor es tan grande. No solo perdiste a alguien. Sentiste que te perdiste a ti mismo. Pero la buena noticia es que eso se puede recuperar. Cada día, con pequeños actos de amor propio, con decisiones firmes aunque sean difíciles. Riso lo explica con claridad: el desapego no consiste en odiar ni en olvidar.
Consiste en dejar de necesitar para poder elegir desde la libertad. Tal vez por mucho tiempo confundiste amor con sacrificio, lealtad con aguante, conexión con dependencia. Y ahora, estás aprendiendo una nueva forma de vincularte, contigo primero. Haz este ejercicio, escribe una lista de todo lo que dejaste de hacer por esa relación. Desde cosas simples hasta sueños que postergaste. Y luego, subraya 3 que puedas recuperar en este mes. No lo hagas por despecho. Hazlo por justicia emocional. Porque si ese vínculo te hizo olvidarte de ti, entonces desapegarte no es castigo. Es justicia. Y tú mereces eso. En el camino del desapego hay un punto inevitable, el miedo al vacío. Ese momento donde todo parece silencioso, donde ya no está la persona, pero tampoco estás tú completamente. Y ahí, en ese espacio intermedio, muchas personas se desesperan y vuelven atrás, solo para no sentirse solas. Pero Walter Rizzo nos recuerda algo que puede cambiar tu manera de mirar ese vacío. No estás vacío. Estás en transición. Lo que sientes como vacío no es ausencia. Es espacio. Espacio para ti. Para reencontrarte. Para reconstruirte. Para redefinir tu identidad más allá de una relación. Ese silencio que hoy te incomoda es el mismo que va a darte respuestas si te quedas en él. Por eso, no lo llenes con lo primero que encuentres. No vuelvas a lo que te rompía solo por temor a estar solo. Haz del silencio tu aliado. En vez de buscar distracción, busca introspección. Como diría Rizzo, la soledad no es el problema. El problema es no saber qué hacer contigo cuando estás solo. Hoy te propongo algo sencillo, dedica 15 minutos diarios a estar contigo sin pantallas, sin música, sin nadie. Solo tú y tus pensamientos. Al principio incomoda, pero después te transforma. Porque cuando aprendes a habitarte con amor, el mundo exterior deja de ser una necesidad urgente. Y tú vuelves a ser suficiente para ti. Tal vez nadie te lo ha dicho, pero necesitas escucharlo. No tienes que demostrarle nada a nadie mientras sanas. No tienes que mostrar fortaleza todo el tiempo. No tienes que aparentar que ya lo superaste. Porque como bien dice Walter Rizzo, sanar no es un espectáculo. Es un acto íntimo y valiente. En esta etapa del proceso puede que sientas presión por seguir adelante, por ya soltar, por hacer como si nada, pero esa prisa externa no tiene por qué marcar tu ritmo interno. Estás haciendo un trabajo profundo. Estás reconstruyendo lo que por años estuvo sostenido por hilos invisibles de miedo, de necesidad, de soledad no resuelta. Eso toma tiempo. Y merece respeto. Muchos te dirán que distraerse es la mejor solución, que llenes tu agenda, que salgas, que rías. Y está bien si lo haces. Pero no lo uses como parche. Porque el verdadero desapego no se logra escapando del dolor, sino acompañándolo con conciencia. Haz esto, cada noche, antes de dormir, respira profundo y repite en voz baja. Estoy aprendiendo a soltar con amor. Y eso ya es suficiente por hoy. Que esa sea tu forma de cerrar el día. Sin exigencias. Sin juicios. Solo con amabilidad. Porque como afirma Rizzo, el amor propio no es perfección. Es presencia. Es estar contigo, incluso cuando no te sientes bien. Y tú te mereces esa presencia. Uno de los mayores regalos que te deja el desapego emocional es la claridad. Porque cuando ya no estás luchando por retener a quien no quiere quedarse, puedes empezar a ver la verdad sin filtros, sin excusas, sin autoengaños. Y esa verdad, aunque duela, también libera. Walter Rizzo lo plantea con contundencia: cuando dejas de idealizar a quien amas, puedes empezar a ver quién eres tú cuando amas. Y eso lo cambia todo. Porque al soltar la fantasía, no solo se cae la imagen del otro, también se cae la versión distorsionada de ti que se sostenía por necesidad. Entonces nace algo nuevo. Una identidad más honesta. Más centrada.
Más tú. Quizás hoy estás en ese punto donde ya no duele tanto por fuera, pero aún hay nudos por dentro. Y eso es normal. Es parte del proceso. No te exige perfección. Solo constancia. Riso insiste en algo clave: sanar no es olvidar, es resignificar. No se trata de borrar tu historia. Se trata de colocarla en su lugar. Como un capítulo que fue necesario, pero que ya no define lo que viene. Haz este ejercicio. Escribe una carta a ti mismo, pero desde el futuro. Desde ese tú que ya sanó, que ya entendió, que ya eligió su paz. Escríbete con amor, con compasión y con orgullo. Porque aunque aún estés en proceso, ya estás muy lejos de donde comenzaste. Y eso, aunque no lo veas ahora, es transformación pura. Hay una idea poderosa que nos deja Walter Riso y que puede marcar un antes y un después en tu proceso: el amor no es sacrificio. Es elección. Y si tienes que renunciar a ti para conservar a alguien, entonces ya no es amor. Es dependencia. Quizás lo diste todo. Tal vez entregaste tu tiempo, tus ganas, tus sueños, incluso tu salud emocional por esa relación. Y ahora que ya no está, te preguntas, ¿valió la pena? Esa pregunta duele, lo sé. Pero también abre puertas. Porque valió la pena si lo usas para crecer. Si lo conviertes en conciencia. Si, en lugar de encerrarte en el resentimiento, eliges convertir esa experiencia en una guía. Walter Riso explica que muchas veces no sufrimos por lo que pasó, sino por lo que no aceptamos. Por esa parte de nosotros que aún insiste en revivir una historia que ya terminó. Por ese hábito emocional que repite frases como «y si hubiera», «tal vez debí», «pero aún podría». Hoy es momento de soltar también esas frases. De cerrar ese monólogo interno que no te deja avanzar. Porque tu mente puede estar llena de escenarios imaginarios, pero tu alma ya sabe lo que es real. ¿Haz esto? Cada vez que aparezca un pensamiento que te regrese al pasado, respóndele con una sola frase: «Hoy me elijo a mí». Repítela. Escríbela. Pégala donde la veas cada día. Porque tu vida no puede seguir girando alrededor de alguien que ya no está. Tiene que girar alrededor de tu renacimiento. Y eso comienza ahora. Tal vez hoy ya no lloras todos los días, pero aún hay momentos en que el pecho se aprieta sin previo aviso. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que sigues limpiando lo que estuvo guardado por mucho tiempo. Walter Riso lo aclara con firmeza: el dolor emocional no desaparece por negarlo, sino por comprenderlo. Y comprender, en este contexto, implica mirar la historia con otros ojos. No como víctima. No como alguien roto. Sino como alguien que está despertando. Porque cada episodio doloroso que atraviesas te está empujando hacia una versión más honesta de ti. Una versión que ya no se conforma con amar desde la necesidad. Que ya no entrega su paz a cambio de compañía. Que ya no se olvida de sí misma por sostener una promesa que nunca se cumplió. Hoy quiero que recuerdes esto: tú no estás en ruinas. Estás en obra. Y eso es diferente. Lo que duele no es tu final. Es tu reconstrucción. Haz este pequeño acto de afirmación personal: escríbete una nota, en papel, a mano, y ponla donde la veas al despertar. Que diga: no soy lo que perdí. Soy lo que estoy construyendo. Léela en voz alta cada mañana. Porque el amor propio también se entrena, se siembra, se repite, hasta que florece. Y aunque hoy no lo sientas del todo, ya estás más cerca de tu centro. Porque si estás eligiéndote, aunque sea con dudas, ya estás sanando. Hay una pregunta que puede parecer simple, pero que, según Walter Riso, es crucial en cualquier proceso de desapego: ¿qué aprendiste de ti en esta historia? Porque soltar no solo es dejar ir al otro. Es recoger lo que te dejó esa relación. Es tomar el aprendizaje, incluso si llegó con lágrimas, y convertirlo en una herramienta para vivir mejor, con más dignidad y menos confusión.
Tal vez descubriste que tienes una capacidad inmensa de amar, de luchar, de dar. Pero también descubriste que, si no te cuidas, puedes desbordarte. Y eso ya es sabiduría emocional. A partir de hoy, el objetivo no es no volver a enamorarte. El objetivo es no volver a abandonarte por amor. Y eso, como dice Rizzo, no se logra con miedo, sino con conciencia. Conciencia de tus límites. De tu valor. De tu historia. De lo que mereces. Haz este acto de poder interno, cierra los ojos por un momento y respira profundo. Luego repite en voz baja, gracias por lo vivido. Pero ya es tiempo de volver a mí. Dilo sin rabia. Dilo con verdad. Porque cada vez que eliges soltar desde el entendimiento, estás construyendo un amor más sano. Uno que no tiene que doler para sentirse real. Uno que empieza contigo. Ya casi llegamos al final de este camino. Pero antes de cerrar, es necesario hablar de algo que muchos evitan, el perdón. Y no me refiero solo a perdonar al otro. Me refiero a perdonarte a ti. Por haberte quedado cuando ya sabías que algo no iba bien. Por haberte callado cuando querías gritar. Por haber entregado tanto a cambio de tan poco. Walter Rizzo lo dice con total claridad, el amor propio también implica reconciliarte contigo. Porque cargar con culpa solo alarga la herida. Y tú no necesitas más castigo. Necesitas comprensión, paciencia y ternura contigo mismo. Tal vez hiciste lo mejor que sabías hacer con las herramientas que tenías en ese momento. Tal vez te aferraste porque, en el fondo, había una herida antigua que seguía buscando ser vista. Pero ahora lo estás haciendo. Estás viendo. Estás sanando. Estás caminando hacia una vida en la que ya no necesitas perderte para que alguien se quede. Haz este último ejercicio de limpieza emocional, mírate frente al espejo, aunque sea por unos segundos, y di, hoy me perdono. Hoy me reconozco. Hoy me recupero. Y repítelo aunque te tiemble la voz. Porque soltar también es cerrar con dignidad. Y tú estás listo para ese cierre. Has llegado hasta aquí. Y eso no es poca cosa. Porque este no ha sido solo un vídeo, ni solo un proceso. Ha sido un reencuentro contigo. Una decisión silenciosa pero firme de no seguir viviendo desde el vacío, desde la espera, desde el olvido de ti mismo. Walter Rizzo nos recuerda algo que quiero que guardes como una promesa interior. El verdadero amor comienza cuando te eliges sin miedo, sin culpas y sin condiciones. Hoy, después de todo lo que has sentido, pensado y comprendido, ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Tal vez sigues sintiendo dolor, y es normal. Pero ahora ese dolor no te controla. Ahora tú lo estás mirando a los ojos. Porque el verdadero desapego no es desconectarte del amor. Es reconectarte con el único amor que jamás debería romperse, el que tienes contigo. Antes de terminar, quiero invitarte a dejar en los comentarios esta frase, como un compromiso con tu renacimiento, hoy me elijo. Y desde mí, todo comienza. Escríbela como una declaración íntima. Como un ancla para cuando vuelvan los días nublados. Como una prueba de que diste un paso valiente hacia tu libertad emocional. Y si este contenido tocó tu alma, si algo dentro de ti despertó, entonces has cumplido el propósito más sagrado que puede tener cualquier proceso interior, volver a ti. Gracias por permitirnos caminar contigo. Y recuerda, no estás roto, no estás perdido, no estás solo. Estás volviendo a ti. Y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, no solo escuchaste un vídeo. Acompañaste un proceso. Y eso habla de ti, de tu coraje, de tu deseo genuino de sanar. Aquí no somos solo un canal. Somos un refugio para quienes están atravesando rupturas, pérdidas, transformaciones y silencios profundos. Si sentiste que esto te ayudó, imagina lo que puedes descubrir con nosotros cada semana. Déjanos en los comentarios, estoy en proceso, y eso es suficiente por hoy.
Esa frase no solo te representa, también nos permite encontrarte, leerte, acompañarte. Suscríbete y activa la campanita, porque cada nuevo vídeo es una conversación íntima contigo. Aquí hablamos de amor propio, desapego consciente, límites sanos, autoestima, y todo lo que necesitamos para vivir desde un lugar más libre y más real. Y si conoces a alguien que está pasando por un proceso similar, compártelo. Porque a veces, un solo mensaje puede cambiar un día, o una vida entera.